historia suele ser siempre una posibilidad para unir personas que compartieron no solamente el mismo tiempo, sino las mismas búsquedas. Hoy vamos en busca de Guillermo Caro, que comenzó su trabajo en la Universidad Javeriana, otro centro académico que formó a Colombia, pero por sobre todo en donde también se creó nuestra computación. Yo empecé como programador primero y luego como jefe de programación en esa época ahí en la Javeriana, mientras estudiaba ingeniería civil. Ahí teníamos que entrar en bata blanca de laboratorio limpia, una impresora monstruosamente grande, lectora de tarjetas y todo eso. Y en esa maquinita, que hoy por hoy viene siendo menos que un Arduino, la mitad de un Arduino que tú conoces hoy por hoy, el más chiquitico de lo que hay. Un sensor. Yo en ese momento estudiante y mis colegas eran algunos ya profesionales, pues estábamos muy en el mundo académico. Sí, claro. Entonces nos gustaba el tema y empezamos a apoyar el tema de correr los programas de los estudiantes. Sí. Porque antes de eso, la forma de correr, digamos, los programas era facilitaban tiempo en el 360 del Banco de Bogotá. Que era más grande, claro. Que era muy grande, porque eso sí ya tenía como 64K. Y ese, pues lógicamente nos lo prestaban después de que habían terminado sus procesos. Su trabajo. Entonces, el día normal de nosotros era a las 2 de la mañana estar en el centro de Bogotá, corriendo los programas de los estudiantes y corriendo las aplicaciones administrativas, digamos, hasta las 5 de la mañana, cosa de ese estilo, dormir un poquito, yo no me acuerdo cuánto dormíamos, y ahí sí nos íbamos a la universidad a corregir los programas que habían fallado y ese tipo de labor. Vengo siendo bisnieto de Miguel Antonio Caro, nieto de José Eusebio, de Víctor Caro. Sí, entonces por ese lado viene la gama de el lado de la literatura. Desgraciadamente ese lado sí se perdió. Porque, a ver, Miguel Antonio Caro y Víctor Caro también le metían por el lado de las matemáticas, eran fuertes en ese tema. La programación para mí ha sido, por eso dije hace un rato, más que ingeniero de sistemas, soy de programación, ha sido mi pasión. Eso es lo que me ha apasionado. Las 2/3 partes de mi vida, hacía las cuentas ahorita. Yo tengo 63 años, de los cuales 42 los he dedicado a ser programador. Las universidades colombianas están todavía ancladas en la ingeniería civil. Los sistemas fueron entrando, pero no tanto por la academia como por la necesidad. Necesidad, azar, pero sobre todo realidad, fue lo que resumió el trabajo emprendido por Guillermo, en especial en ese de la distribución de las aulas de clase. Porque pues tiene un componente de, hay que mezclar que se dicten las clases, que estén los profesores, que estén los salones y que estén los alumnos. Claro, hay que mezclar todo eso. Entonces, los algoritmos que se le puso al sistema de distribución de salones tenían que considerar que los salones del padre Giraldo tenían prioridad sobre los salones de todos los demás. Entonces primero era el padre Giraldo y después sí se podían hacer los salones del resto. Entonces ya hubo que empezar a meterle a la informática algunas consideraciones de tipo humano y de la realidad. Que nuestros estudiantes, y pues todo esto tiene su aspecto académico, tienen una cierta resistencia a la programación. El programador tiene una personalidad especial. Yo me traje un libro que te lo quería mostrar, que se llama La psicología de los programadores, ¿no? ¿Alguien logró aclarar cómo es eso? Bueno, trató. ¿Alguien trató? Este es un sociólogo, Gerald Weinberg, yo lo sigo desde hace muchos años, ¿no? Es un libro raro hoy en día, porque él comenzó a hacer investigaciones sobre el aspecto humano del programador, ¿no? Porque tiene el concepto de la egoprogramación. El programa es como un hijo,
¿no? Y el ensimismamiento No, de los perdóneme, programadores. Pero no es ¿no? como un hijo. Es un hijo. Es un hijo, exacto. Es un hijo. Sí. En esa parte los programadores tenemos es una ventaja muy interesante y es si uno es creativo y le gusta pues crear cosas. Cuando tú eres programador de computadores puedes crear pues programas y aplicaciones y soluciones relativamente fácil, no Sí. necesitas otras No- cosas. no Entonces, solo- con sí. solo tu esfuerzo, digamos, Mental. mental y tu esfuerzo de desarrollo, Sí. creas y construyes obras que yo siempre las he comparado con la obra de un artista. Cuando trajimos los primeros PCs a Colombia y logramos que las oficinas fueran espacios sistematizados, personas como Guillermo fueron aliados muy importantes. Para él, nada de lo nuevo es extraño y menos despreciable. Sabe mirar cada cosa y sacarle el mejor partido. En este momento, por ejemplo, yo tengo un computador que está en Windows, Sí. una tableta que está en Apple, ¿sí? Un celular que está en Android y los Arduinos que no tienen sistema operacional, Claro. porque cada uno tiene un uso distinto. Claro, sí. ¿Sí? Ahora, cuando estábamos trabajando con unos computadores Burroughs 1724, eso tenían un lenguaje muy especial. Cuando se nos acabó ese proyecto, quedamos un poquito colgando de la brocha porque no se estaba necesitando. Entonces miramos alrededor y ¿qué había? Unix y C en todas partes. Claro. Entonces decidimos, Claro. nuestra plataforma es Unix y C, que no nos va a dejar colgados. Claro. Lo que yo no creo es que haya herramientas para todo. Sí. Yo tengo, siempre he tenido el conocimiento de que ustedes no quisieron usar SQL Server, SQL, digamos bases de datos relacionales, sin desprestigiar lo que es eso, del señor Cod, que fue el que se las inventó, y ustedes generaron sus propios manejadores de bases de datos. Sí. Hoy en día se habla de Big Data non-SQL, ¿te acuerdas? Y yo pienso que es manejo de información estructurada y todo eso. Sobre ese tema nunca te he escuchado un poquito más, digamos, cómo fue eso. Ese fue un lograr proceso salir de absolutamente apasionante también. Corresponde a la época en la cual, saliendo de esa máquina 1700, vimos, bueno, ahora ¿qué hacemos para no volver a quedar amarrados a algo? Unix, C. En esa época había unos principios de bases de datos relacionales, digamos como productos. Entonces, nuevamente un experimento de los que hacía la oficina, de Era construir una primera, uno de los primeros métodos de acceso que nos permitían hacer aplicaciones. Se junta otro tema muy curioso. Fujitsu y Panasonic en un momento hicieron un ensayo de hacer entre los dos un computador, sí, que se llamaron los Panafacomes. Los Panafacomes existieron en total 5 en este hemisferio. ¿Qué año estamos? Estamos hablando del año 81. Ok, 80, apenas los 81. PCs están saliendo. No habían salido los Sí, PCs. el PCBM Fue salió por eso. 2 años antes del PC. sí. Pero unos computadores espectaculares. Hicimos ahí una serie de cosas y el fuerte se nos dio después, en el año 94, que ya teníamos esa herramienta, se había avanzado, viene el proyecto de los bonos pensionales del Ministerio de Hacienda. Que era todo el país, pero era toda pues, una El- base de datos enormes. Era manejar la historia, toda la historia del seguro social que existía en Colombia, toda. Toda la información de la registraduría del Estado Civil, tanto de cédulas como de tarjetas. Sí, O sea, era una base de Enorme. datos que para ese momento era muy era grande. sumamente grande. IBM, digamos, entró en llave con nosotros con esa herramienta. Desde que yo, digamos, me retiré de la compañía o cerramos la empresa, pues yo no me puedo quedar quieto. Sí, Entonces sí, empecé a buscar hobbies. Uno de mis hobbies son las orquídeas, sí. que tienen el inconveniente de que cuando uno se va de vacaciones, alguien tiene que regarlas. Ajá. sí. Entonces,
por ese lado empecé a encontrar el Arduino, y entonces con ese aparato uno puede medir las condiciones del ambiente y eventualmente voy a llegar a que él sea el que riega. Guillermo Caro es programador. Esa es su esencia y la sensibilidad que ha tenido para trabajar en detalle esa tarea compleja de crear secuencias posibles le vienen tal vez por su dedicación a la naturaleza, por el culto a la literatura de sus abuelos y por el gozo de romper barreras de quien ama las matemáticas.